Hola, aquí desde la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades del Departamento de Política y Cultura, del área de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, los profesores María Dolores Don Juan Morales, Alberto Isapierdán Rodríguez, Jesús Ramírez Rosales, profesores e investigadores de la UAM, presentan la siguiente cápsula dando continuidad a la parte de probabilidad. Y ahora vamos a ver las tablas de contingencia. Vamos a empezar con esta frase. El objeto de la educación es preparar a los jóvenes a educarse a sí mismos durante toda su vida. Robert M. Hutchins. ¿Qué son las tablas de contingencia? Son aquellas tablas o cuadros estadísticos que tienen una doble entrada, donde clasificamos nuestra muestra ocupando dos variables de acuerdo a un doble criterio de clasificación. Pueden ser dos variables cualitativas o puede ser dos cuantitativas o puede ser una cuantitativa y una cualitativa. Las podemos combinar sin ningún problema. Con estos cuadros podemos obtener descripciones cuantitativas de las distintas cualidades bivariantes de la muestra en forma de frecuencias y porcentajes. Nos pueden ayudar mucho al análisis de lo que estamos haciendo, de lo que estamos realizando. Y estas cualidades, frecuencias y porcentajes los podemos obtener con una relación al total de la muestra o al total de una fila o al total de una columna. Entonces, está formada por renglones y columnas. Tantos renglones tenga como diferenciamos una variable y tantas columnas como también diferenciamos la otra variable. Y en los renglones definimos cada una de esas variables que estamos estudiando. Lo mismo en las columnas, y precisamente estamos cruzando esas dos variables en donde puede coincidir y puede ser algo de nuestro interés, por eso las hacemos. En ellas se muestra la posible relación que puedan existir entre estas variables. Y describimos las dimensiones de una tabla de contingencia estableciendo primero el número de renglones, que sería M, y el número de columnas, que sería N. Entonces, tiene una tabla de contingencia de M por N. La columna y el renglón de totales no los contamos como parte de esta dimensión. Por ejemplo, aquí vemos que nuestra variable se divide en cuatro diferentes regiones. La región noroeste, la región sureste, la región central y la región oeste. ¿Sí? Aquí está. Y la variable 2, los votantes que sí conocen a un candidato y los votantes que no conocen al candidato. Si nuestra muestra fue de 420 personas que encuestamos, aquí deben aparecer las 420. Y nosotros, de acuerdo a la codificación que hicimos de estas variables, aquí nos encontramos, por ejemplo, que 68 votantes sí conocen al candidato de la región noroeste. 75 sí conocen de la región sureste, 57 de la región central y 79 de la región oeste sí los conocen. Y 32 no conocen ni al de la región noreste, ni sureste, ni central, ni oeste, y son diferentes. Aquí hay 45, 33 y 31. Si sumamos este renglón, nos va a dar 279 votantes que sí conocen al candidato. Y si sumamos este renglón, nos damos cuenta que 141 votantes no conocen al candidato. Si sumamos por columna, tenemos el total de la región noroeste, aquí tenemos el total de la región sureste, el total de la región central
y el total de la región oeste. Debemos ser muy cuidadosos cuando hagamos ese tipo de tablas. Aquí debe ser siempre el total. Entonces, esta suma marginal con esta suma siempre nos tiene que dar exactamente lo mismo. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es distribuyendo cómo se comportaron nuestras variables. Entonces, haciendo algunos cálculos de las tablas de contingencia, que dijimos que es un cuadro de clasificaciones cruzadas, donde intervienen dos variables, vamos a ver este ejemplo. Clasificación de 259 empleados de una tienda, incluyendo el género. Entonces, tenemos aquí empleados auxiliares, empleados de base. El género, si es hombre o si es mujer. Y tenemos 259 empleados. Aquí podemos ver que el total de auxiliares son 145, el total de bases 114 y la suma nos da 259. El total de hombres son 154, el total de mujeres son 105. Si sumamos nos da 259. Así es como debe de ser. Vamos a hacer cálculos de probabilidad con esta tabla. Y para eso vamos a definir los eventos. H va a ser hombre, A va a ser auxiliar, M va a ser mujer y B va a ser de base. Así vamos a clasificar los eventos para poder hacer cálculos de probabilidad a través de esta tabla. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea de base? Si ustedes se fijan, podemos ver aquí cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea hombre. Dije el de acá, pero primero vamos a calcular este, de que sea hombre. Si es hombre, nos fijamos en el evento H, que es el primer renglón que tenemos. Aquí, en este primer renglón, tenemos hombres y en total tenemos 154 de un total de 259. Entonces, ¿cuál será esa probabilidad? Simplemente ponemos la probabilidad de que sea hombre, son 154 entre el total que son 259. Hacemos la división, 154 entre 259 nos da 0.5946, que es el equivalente al 59.46%. Entonces, la probabilidad de seleccionar un empleado de que sea hombre es el 59.46%. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que si seleccionamos un empleado sea de base? Entonces, nos vamos a los empleados de base, que el evento es B, que son 114 de un total de 259. Entonces, la probabilidad de que el empleado sea de base al seleccionarlo son 114 entre 259, que nos da 0.4402, que es el equivalente al 44.02%. Ahora vamos a calcular otras probabilidades más. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea de base y mujer? Fíjense bien, de que sea de base y mujer. Entonces, tenemos que fijarnos en la columna de que sea de base y además sea mujer. Si se fijan, el cruce es aquí, serían 80 entre 259. La probabilidad de que un empleado sea de base y mujer son 80 entre 259, que nos da el punto 3089,
que es el equivalente al 30.89%. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea auxiliar o sea mujer? Fíjense bien, sea auxiliar o sea mujer. Entonces tenemos que checar los auxiliares, que son 145, y las mujeres, que son 105. ¿Por qué creen? Aquí tenemos algo que se repite. Vamos a ponerlo. Si nos acordamos de la cápsula pasada de la ley de la adición, tenemos que la probabilidad de que que al seleccionar un empleado sea auxiliar o mujer, es la probabilidad de que sea auxiliar más la probabilidad de que sea mujer menos la intersección de que sea auxiliar y sea mujer. Entonces, la probabilidad de que sea auxiliar, si se fijan, son 145 entre 259. La probabilidad de que sea mujer son 105 entre 259. Si se fijan, de que sea mujer y auxiliar son 25. Aquí se están repitiendo 25 casos, por eso hay que restarlos. Menos 25 entre el total de los 259. Si se fijan, el denominador es el mismo y podemos sumar y restar fácilmente. 145 más 105 menos 25 nos da 225. Entre 259 nos da 0.8687, que es el 86.87%, la probabilidad de que el seleccionar un empleado sea auxiliar o sea mujer. Ahora, esta misma tabla de contingencia la podemos convertir en una tabla de probabilidad. Lo único que tenemos que hacer es que cada una de las casillas anteriores la dividimos entre total, entre 259, y nos da 0.46. Nos da 0.13 y así cada una de ellas. Sumamos estas dos y nos da 0.59. Sumamos estas dos y nos da 0.41. Al sumar estas dos nos da 1, que es el total de las probabilidades, como ya habíamos dicho en los axiomas. Si sumamos los auxiliares nos da 0.56, los de base 0.44. Total nos da, sumamos estos dos y nos da 1. Entonces lo que hicimos fue convertir la tabla de contingencia en una tabla de probabilidades. La probabilidad de hombre, si se fijan, la obtenemos directamente ya porque estamos en una tabla de probabilidades. La probabilidad de que sea de base, directamente ya la tenemos aquí, porque ya la hemos convertido en una tabla de probabilidades. La probabilidad de que sea de base y mujer, directamente nos vamos, que sea mujer y que sea de base en forma directa, porque la convertimos en tabla de probabilidades. Y la probabilidad de que sea auxiliar o mujer, simplemente la probabilidad del evento A, que sea auxiliar, es 0.56, la probabilidad de que sea mujer es 0.41, y le restamos la intersección, y directamente 0.56 más 0.41 menos 0.1 nos da 0.87, que sería el 87%. Entonces, también la tabla de contingencia la podemos convertir en una tabla de probabilidades. Aquí hay otra tabla diferente que la usamos para clasificar observaciones de una muestra. Aquí, si se fijan, tenemos el consumo de café, la variable, si es bajo, moderado o alto. Acá tenemos edad en años, menos de 30 años, entre 30 y 40, entre 40 y 50, 50 o más, y el total. Entonces, esa es otra forma de cómo clasificar y cómo hacer otra tabla de contingencia. Y el total de esta columna nos da 300 y el total de ese renglón nos da 300. Fueron 300 personas a las que se les preguntó entre menos de 30 y más de 50 cómo era su consumo de café. Entonces, esta tabla también la podemos convertir en tablas de probabilidades y aquí podemos también hacer varios cálculos de probabilidades.
Pero vamos a seguir con el ejemplo anterior para ver ahora estas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea de base, dado que es mujer? ¿Se acuerdan de la probabilidad condicional de que ya ocurrió un evento? Entonces vamos a poner aquí la formulita. La probabilidad de que al seleccionar un empleado sea de base, dado es la condición de que ya fue mujer. Se recordarán que es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del evento que ya ocurrió, que es M. Entonces, la probabilidad de que sea de base y mujer, si ustedes se fijan, son 80. Entre 259 es lo que vamos a poner aquí arriba. En el denominador de que sea mujer, si se fijan, hay 105 entre 259. Entonces, aquí, si se fijan, multiplicamos los extremos 80 por 259 entre 259 entre 105. Y como nos va a quedar 259 entre 259, eso es 1, y por eso nada más nos queda 80 entre 105, que es 0.76. O sea que es el 76% la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea de base, dado que es mujer. Ahora vamos a calcular cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea mujer si sabemos que es de base. Lo mismo, la probabilidad de que sea mujer dado que es de base, primero calculamos la intersección de que sea mujer y de base y después la dividimos entre la probabilidad de que sea de base. Entonces, de que sea mujer y de base, si se fijan, son 80 entre 259. Entre la probabilidad de que sea de base, son 114 entre 259. Lo mismo, los extremos, a veces ustedes le decían la ley de la torta o la ley del sándwich, ¿no? Los extremos, 80 por 259 entre 259 entre 114. Y como tenemos 259 entre 259 es 1, nos queda nada más 80 entre 114, que es igual al 0.7 o el 70%. Entonces, esta es calculando la probabilidad condicional, la que vimos en la cápsula anterior. Puedes repasarla si es necesario. Aquí vamos a sacar otras probabilidades, teniendo ya la tabla de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea hombre, dado que es auxiliar? Se pone así, la probabilidad de que sea hombre, dado que ya ocurrió, que es auxiliar, se pone la intersección de ambos entre la probabilidad del que ya ocurrió. Entonces, la probabilidad de que sea hombre y auxiliar, si se fijan, es 0.46. Ya lo tenemos en probabilidades, lo ponemos directamente. Y la probabilidad de que sea auxiliar es 0.56. Entonces, nada más dividimos 0.46 entre 0.56, que nos va a dar el 0.82, equivalente al 82%. Ahora vamos a calcular cuál es la probabilidad de que al seleccionar un empleado sea de base, dado que es mujer. De que sea de base, dado que es mujer, es la condición. Ponemos la intersección de que sea de base y mujer entre la probabilidad de que sea mujer. Que sea de base y mujer es 0.31, de que sea mujer es 0.41, y dividimos 0.31 entre 0.41 nos da 0.76, que es el equivalente al 76% esta probabilidad. Como podrán ver, las tablas de contingencia las podemos convertir en tablas de probabilidad y facilitarnos los cálculos. Eso ya es cuestión de su preferencia.
Y vamos a terminar con esta frase de la Madre Teresa que dice, no es que tanto hagamos, sino cuánto amor le ponemos a lo que hacemos. Y no es que tanto damos, sino cuánto amor le ponemos a lo que damos. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, pregúntenla en clase a su profesor y pueden checar los libros de la bibliografía que les presentaron en su curso. Gracias por su atención.